siempre con un siempre de lo que viene a ser la comunidad jurídica, y también un saludo especial a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Vamos a hacer algunos planos a efectos de ver cómo va a ser nuestra clase el día de hoy. Vamos a tocar, obviamente, el rol de lo que viene a ser el asistente de función fiscal. En el primero, en el sistema provincial penal, porque como nos toca hablar del manejo del sistema de gestión fiscal, de cómo realizar los trámites respecto a algunas actividades, es importante ir señalando algunos tópicos precisamente relacionados a ese tema, ¿no? De cómo el asistente de función fiscal hoy en día tiene que tener un papel muy importante a efectos de lograr cuestiones vitales en el desarrollo de un proceso. Una de las primeras interrogantes que casi siempre uno suele hacerse es cuándo empieza el rol de ese asistente de función fiscal, que hoy en día se habla muchísimo, hay muchas convocatorias y hoy en día muchos, sobre todo los estudiantes, quieren ser asistentes en función fiscal y han habido, y van a haber seguramente más adelante también, muchas convocatorias para ser asistente de función fiscal. Pero el querer ser u ocupar este cargo de servidor público significa un sacrificio muy enorme que tienen que desarrollar y es un crecimiento profesional también que va a tener el asistente de función fiscal cuando asume un cargo tan importante como la de ser el brazo derecho de un fiscal. Es decir, es un cargo mediante el cual todo asistente de función fiscal se tiene que proyectar en un futuro o quizás no muy lejano para ocupar un cargo de fiscal, ¿no? Entonces, por ende, es que dentro de las normativas y dentro de los objetivos que tiene el asistente de función fiscal es señalar ese perfil de fiscal. Ahora, ustedes pueden hacer, estimados participantes, todas las preguntas que consideren necesarias. Todas las preguntas que consideren necesarias. ¿Y cómo lo pueden hacer? Primera modalidad en la cual ustedes pueden participar es a través del chat. En ese chat, sencillamente ustedes escriben cualquier tipo de pregunta sobre el tema y estaremos gustosamente respondiendo cada una de las inquietudes que ustedes tengan respecto al tema que vamos a abordar en esta ocasión. Esa es la primera forma de poder participar. Ahora, la otra es levantando la manito y ustedes como se encuentran en el Zoom, también pueden hacer su respectiva pregunta ya de manera directa y de la misma manera estaremos respondiendo también de manera directa la inquietud que ustedes pueden tener. Ahora, esta clase está siendo transmitida en vivo también a través de la página de SFOCAP, entonces quienes nos están siguiendo también ustedes ahí en la cajetilla de comentarios pueden dejar pues sus preguntas y estaremos respondiendo cada una de esas inquietudes. Y vamos a empezar señalando lo siguiente. Y a todo lo que se encuentran en este curso, pregunta a los participantes, y ahí tienen la cajetilla de comentarios. ¿Cuántos de ustedes se han matriculado a este diplomado en asistente en función fiscal porque quieren ser asistentes en función fiscal? A ver, ¿cuántos de ustedes tiene esa meta o esa ilusión de ser el futuro asistente en función fiscal? ¿Cuántos de ustedes quieren ocupar ese cargo de servidor público dentro, obviamente, del Ministerio Público? ¿De acuerdo? Ahí tienen la cajetilla de comentarios. Muy bien. Perfecto. Entonces, Samir nos dice, Claudia también, le gustaría ser asistente en función fiscal. Y pues sí, uno quiere ocupar ese cargo porque es el inicio de algo muy grande, porque sobre todo si quieres hacer carrera dentro del Ministerio Público, por supuesto que sí, tienes que empezar, por ejemplo, ocupando un cargo elemental como viene a ser la de un asistente en función fiscal en primer momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos? Primero, les comento algo muy importante hablando al inicio. Miren, una entrevista para un asistente en función fiscal. ¿Qué le preguntan al asistente en función fiscal? Lo siguiente. ¿Cuánto es la mística que tú puedes tener a nivel de tu institución? Es decir, cuando hablamos de mística, vamos a hablar de la siguiente cuestión. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Si tú imaginariamente estuvieras en una entrevista para ocupar ese cargo de asistente en función fiscal, vamos a partir con lo siguiente, ¿no? Porque dentro de las características que uno tiene que tener dentro del Ministerio Público es la mística institucional,
uno tiene que entregarse a la institución, uno tiene que interesarse siempre en favor de esta institución tan grande como el Ministerio Público, y eso conlleva sacrificio, conlleva entrega, ¿cierto? Entonces, mira, entrevista laboral, y yo como jurado, la primera pregunta que te voy a realizar es la siguiente. ¿Cuál será la primera pregunta que vamos a llevar a cabo? Si tú estuvieras ocupando un cargo, ¿de acuerdo? Estás ocupando un cargo dentro del Ministerio Público, ¿hasta qué hora te quedarías dentro de la institución? Es una pregunta no académica, es una pregunta netamente para conocer cuál viene a ser la predisposición que tiene el asistente en función fiscal. Es decir, ¿hasta qué hora te quedarías laborando dentro de la institución del Ministerio Público, institución muy importante? ¿Cuál sería, estimados participantes, la respuesta de ustedes? O sea, ¿hasta qué hora te quedarías laborando dentro de la institución del Ministerio Público? Partiendo de lo siguiente, la jornada laboral son 8 horas diarias, ¿cierto? La jornada laboral son 8 horas diarias. Entonces, si eso fuera la pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por dónde te inclinas? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Hay algunos que podrían responder lo siguiente: somos hombres de derecho, solamente debemos trabajar 8 horas y suficiente con 8 horas, porque si yo trabajo más de las 8 horas, estoy haciendo horas extras, ¿cierto? Entonces solamente mi jornada es 8 horas, y si es 4:45, aún así me estén faltando algunos documentos, no importa, yo me voy a mi casa porque ya han cumplido las 8 horas. Eso, por ejemplo, podría ser alguna alternativa para responder, ¿cierto? La otra podría ser el siguiente: me voy a quedar hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Ustedes saben que, por ejemplo, si uno se queda dentro del Ministerio Público a partir de las 10 de la noche, por lo general, existe la movilidad, es transporte, el área de transporte que te pueda, por ejemplo, llevar a tu casa. O sea, tú te quedas dentro del Ministerio Público, asistente en función fiscal, notificando, oficiando, foliando o haciendo tus proyectos de providencia, disposiciones o requerimiento, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta las 10 de la noche, y luego tienes la movilidad del Ministerio Público que te puede llevar hasta la puerta de tu casa. Hay algunos que seguramente podrían responder eso. Hay otros que dirán 8 de la noche, y hay otros que la respuesta típica es hasta terminar todos los pendientes que tienes. Hasta terminar todos los pendientes que tienes, ¿cierto? Entonces, y yo te pregunto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que tú, como postulante a asistente en función fiscal, darías? 8 horas, termino mi trabajo o me quedo quizás hasta el día siguiente. Con la consigna que si señalas, por ejemplo, que te vas a quedar hasta las 8 o 10 de la noche, prácticamente eres un potencial asistente en función fiscal que se puede negrear, ¿cierto? Que se puede explotar, porque prácticamente das tu consentimiento que uno te explote, que puedas venir sábado y domingo, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, hay algunos que irán 8 horas, pero vamos a ver la esencia primordial que nos han enseñado a nosotros en un proceso, por ejemplo. Mire, vamos a ver. La carga de probanza, la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde este tópico de carga de probanza? La carga de la prueba. La carga de la prueba le corresponde a una institución tan importante como el Ministerio Público. Y tener carga de prueba significa que se tienen que realizar de manera adecuada actos de investigación. O sea, esa es la esencia: realizar actos de investigación que nos permita a nosotros tener elementos de convicción de cargo o de descargo, ¿cierto? Pero eso significa que tiene que existir una labor primordial de un trabajo de dirección por parte del fiscal y de un trabajo administrativo elemental y eficiente por parte del asistente en función fiscal. Y eso conlleva analizar que, por ejemplo, una sola investigación podría dotarte incluso de un día solamente dedicado a una investigación. Imagínate si vas a hacer diligencias externas.
Si estás investigando un delito contra la administración pública, presunto delito de colusión, peculado, malversación de fondos, y necesitas el documento, necesitas el expediente de la institución. Y sabes que puedes solicitar por oficio, pero posiblemente no te entreguen la documentación completa. Entonces, como fiscal, emites una disposición decidiendo ir directamente a la institución, acompañado por el asistente de función fiscal, para que se pueda recabar toda la documentación en ese momento. Y ese instante de recabar dicha documentación te va a tomar prácticamente todo el día, toda la mañana o incluso parte de la tarde, en un solo caso. Y la pregunta es, ¿la fiscalía solamente tiene un solo caso? ¿El Ministerio Público solamente tendrá un solo caso? No, pues, o sea, para empezar, institución jerarquizada, fiscalías especializadas que pueden ver solamente delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, fiscalía que solamente pueden ver aquellos delitos contra la administración pública, trata de personas, corrupción de funcionarios, crimen organizado, lavado de activos, ¿cierto? Y cada una de estas fiscalías especializadas tiene a la vez varios casos, muchísimos casos existentes. Entonces, si en un solo caso te tornaste todo el día, ¿qué es lo que el asistente en función fiscal tendría que hacer para terminar, por ejemplo, sus pendientes? ¿Qué es lo que tendría que realizar el asistente en función fiscal para poder terminar sus pendientes? Entonces, podemos ver que la realidad nos va a decir lo siguiente: jornada laboral puede ser 8 horas, ¿cierto? Pero en ocasiones uno se va a quedar más de esa hora indicada. ¿Por qué? Porque es elemental y vital tener que terminar, por ejemplo, con las células de notificación, terminar con el armado de la carpeta fiscal, terminar con las citaciones o con la redacción de oficios, o incluso si el plazo está próximo a vencer, es necesario que el asistente de función fiscal haya proyectado la disposición que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, ¿será cierto de que solamente 8 horas serán suficientes para terminar un tema de investigación? La respuesta será un rotundo no, porque se necesita más tiempo. Entonces, el asistente en función fiscal que va a decidir trabajar dentro de la institución tan importante como el Ministerio Público, sabe que va a estar en una institución que por esencia tiene carga de la prueba, dirige la investigación, tiene que recolectar los elementos de convicción de cargo y de descargo, y por ende tiene que tener algo que se llama compromiso institucional. Compromiso y mística institucional, primera esencia vital existente, ¿cierto? La del asistente en función fiscal. Dicho esto, luego es vital que sepa entender, por ejemplo, cuáles van a ser las primeras funciones que tiene que desarrollar. Y ahí nos hablan exclusivamente de ese rol que tiene que tener ese asistente en función fiscal. Y ahí ingresa lo que estamos viendo a continuación. A ver, a los participantes, ¿pueden observar la diapositiva? ¿Se observa la diapositiva? Sí. Sí, Miren, como primer rol que podemos ver, en las convocatorias siempre se dice que el asistente de función fiscal viene a ser un servidor público y en las siglas lo suelen poner AFF, ¿cierto? Asistente en función fiscal. Van a haber muchas convocatorias, van participando, entonces eso es vital, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las labores que por lo general va a desarrollar un asistente en función fiscal? ¿Y por qué digo por lo general? Porque miren, dentro del Ministerio Público, los que tienen carga de probanza son las fiscalías provinciales. O sea, en las fiscalías provinciales vamos a ver sobre el asistente en función fiscal una labor de proyección y una labor de carácter administrativo. No todos los asistentes en función fiscal, ojo, desarrollan solamente trabajos administrativos. Hay algunos asistentes en función fiscal que solamente se dedican a temas de proyección. Ojo, hay asistentes en función fiscal que solamente evalúan el contenido de fondo de los casos que se ven en el Ministerio Público. ¿De qué asistentes en función fiscal estaremos hablando? ¿O dónde debería estar ese asistente en función fiscal para que ocupe, por ejemplo,
ese sitial de solamente proyectar casos en concreto. Será si es que postulas, por ejemplo, a ser un asistente en función fiscal, pero para una fiscalía superior. ¿Por qué una fiscalía superior? Porque en ella solamente vamos a ver contiendas de competencia, elevación de actuados, o si es que investigarán pues en este caso los famosos casos OXI, es decir, la denuncia contra magistrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos asistentes de función fiscal evidentemente no hacen una labor administrativa, sino hacen una labor netamente de proyección. Netamente de proyección. Lo mismo puede suceder si te toca ser un asistente en función fiscal, por ejemplo, de una Fiscalía Suprema. O quizás pueda ser solamente un asistente en función fiscal que por lo general haga labores administrativas. Va a depender también de a dónde o a qué fiscalía finalmente estás postulando. Entonces, ahora miren, si bien es cierto el diplomado ha tenido a lo largo de su desarrollo algunas más esencias de carácter penal, pero no es la única. O sea, también hay asistentes de función fiscal que quieren postular, por ejemplo, pero a una fiscalía que ven casos administrativos o civiles, etcétera. Entonces yo te pregunto ahora, si has decidido ser asistente en función fiscal, ¿a qué fiscalía o en qué fiscalía te gustaría laborar? Si postulas como asistente en función fiscal, ya has pensado, ya has analizado a qué fiscalía, por ejemplo, te gustaría ir, porque eso es algo importante, ¿ah? Porque el asistente tiene que tener también esa visión importante de decir, mira, a mí me gustan los temas netamente penales, entonces me voy a una fiscalía penal. No, a mí me gustan ver los casos, por ejemplo, lo que en el argot popular y entre comillas mencionan los casos de los peces gordos. Entonces, si vas a hablar de los peces gordos, seguramente vas a postular a una fiscalía anticorrupción, ¿cierto? Especializada en delitos de corrupción de funcionarios. No, a mí me gusta hacer y estoy en contra de la explotación y la captación que se suele dar en la sociedad. Ah, entonces seguramente a ti lo que te interesa es una fiscalía de trata de personas, ¿cierto? O sea, tú porque has estudiado, sabes doctrina, dogmática sobre cuestiones de trata de personas, entonces quieres ir a una fiscalía que ve en temas de trata de personas. No, profesor, yo quiero y me encantan las técnicas especiales de investigación. Es decir, me encantan las cuestiones del agente encubierto, me gustan los temas de los colaboradores eficaces, las interceptaciones telefónicas. Entonces, por ejemplo, seguramente tu perfil va a estar dirigido a las fiscalías de crimen organizado. Profesor, yo estoy en contra del maltrato de las mujeres. O sea, vivimos todavía en una sociedad machista, profesor, y yo estoy en contra de ello y estadísticamente en los últimos tiempos han aumentado los casos. Entonces, ¿quieres postular a ser asistente de función fiscal a la fiscalía, pues, que ven violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Entonces, ¿qué podemos ver? Que existen diferentes fiscalías. Entonces, hay asistentes en función fiscal que la tienen clara. O sea, hay asistentes en función fiscal que dicen, yo voy a postular a esta fiscalía especializada. Pero también hay otros postulantes en función fiscal que dicen, ah, no, voy a postular, pero a la que tenga, llamémoslo así, mayores posibilidades de ingresar. Ah, bueno, también es válido. Si tú lo consideras como tal, perfecto, ¿no? Pero vamos a ver que va a depender mucho de a dónde quieres postular para que de esta manera puedas realizar también un trabajo a corte. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también es una pregunta importante que le lanzamos a ustedes de que los asistentes de función fiscal tienen y deben saber también a qué fiscalía y a qué despacho fiscal por lo menos quieren intentar postular, ¿de acuerdo? Y a quienes nos están viendo, hay cerca de 150 personas que nos están viendo a través del Facebook también, igual la pregunta va dirigida para ustedes. Postulante asistente de función fiscal, ¿sabes a qué fiscalía vas a postular o no todavía? Claro, tenemos a quienes dicen, bueno, a la que haya más vacantes, pero bueno, uno tiene que guiarse siempre a qué y qué delitos y con qué delitos uno se va familiarizando. No nos olvidemos, el derecho es tan amplio que ser todistas en la materia es muy complicado. Uno tiene que especializarse siempre en determinada situación para que de esta manera lo haga bien. Entonces,
Dicho esto, vamos a mencionar lo siguiente, estimados participantes. Miren, como primera regla o característica que suele, y muchísimas gracias por la participación, Julio, Miguel, también tengo a Samir, Carol, perfecto, muy bien, ahí en el chat siempre activos con cada una de las preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué consideran del fiscal, del asistente de función fiscal? Que tiene que tener un perfil de fiscal, ¿cierto? Así señalan. El asistente en función fiscal debe y tiene que tener un perfil de fiscal. ¿Por qué perfil de fiscal? Bueno, vamos a irnos directamente a lo que emite durante un desarrollo de una investigación un fiscal. ¿Y qué suele emitir un fiscal? El fiscal emite las famosas disposiciones, los requerimientos y los famosos proveídos. ¿Cierto? Tenemos disposiciones, tenemos los requerimientos y tenemos los proveídos. Eso es lo que firma, lo que trabaja el fiscal para desarrollar un tema de investigación. Pero el fiscal que firma, que puede ser el adjunto, el fiscal adjunto, o si no puede ser el fiscal provincial del despacho, que hay que analizar cada caso en concreto, le facultan al asistente en función fiscal para que haga temas de proyección. O sea, le dicen, oiga, tu asistente en función fiscal te vas a encargar de proyectar. Y la proyección no significa un ensayo. La proyección no significa, a ver, voy a hacer algo y luego me corrige si está mal o si está bien, ¿cierto? Se supone de que tu proyecto tiene que estar bien, seguramente algunas cuestiones hay que tener por ahí que aumentar o quitar, pero se entiende de que tu proyecto de trabajo, de disposición, requerimiento o proveído tiene que estar pues a un 80% o a un 90% bien, ¿cierto? Por ende que las exigencias hoy en día en las convocatorias para asistentes en función fiscal suelen ser mayores porque hasta se suelen pedir 2 años de experiencia realizando labores similares. Entonces, primero, cuestión vital que hay que tener que señalar es si el asistente en función fiscal tiene que emitir esas 3 cosas que hemos señalado. La primera esencia sería saber qué se entienden o qué conocemos nosotros, por ejemplo, a lo que vienen a ser las disposiciones. Y ahí ingresamos con la pregunta. Participantes por una disposición. ¿Qué vendrá a ser una disposición? A ver, para quienes se encuentran en el Zoom, pregunta, ¿qué entendemos, estimados participantes? He visto muchos de acá que ya son asistentes en función fiscal, ¿cierto? ¿Qué entendemos, pues, nosotros por una disposición? ¿Y qué diferencia tendrá esta disposición con un dictamen fiscal? Ponemos 20. Ponemos 20. A ver, si alguno de ustedes se anime, me dice, profesor, no, la diferencia, pues, entre una disposición y un dictamen, etcétera. Y eso es algo importante que uno tiene que entender. Vamos a ir definiendo eso. Mira, todavía nosotros no ingresamos en su totalidad con el sistema provisional penal o con el Código Provisional Penal del año 2004, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, a lo largo del Perú, sí nos encontramos nosotros en provincias en su totalidad investigando casos con el código del año 2004, en Lima no es tan cierto esta situación, porque todavía tenemos a Lima Centro, que conlleva y tienen una gran carga laboral, Lima Sur, de la misma manera que tienen grandes investigaciones, y esas investigaciones de carácter penal todavía se siguen viendo con el código del año de 1940. En pocas palabras, se siguen viendo con el código de procedimientos penales. Y con el Código de Procedimientos Penales, a lo que emitía un fiscal se le conocía como dictamen fiscal. Esos eran los dictámenes fiscales, que todavía, por ejemplo, muchos que se dedican al litigio suelen decir, voy a ver esta cuestión del dictamen fiscal. Claro, porque todavía se está viendo eso, ¿no? Muy bien. Y las disposiciones, ¿qué vendrán a ser? La disposición es una denominación que lo van dando, pero con el nuevo sistema, con el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué vendrá a ser una disposición? Existen tipos de disposiciones, ¿cierto? Existen cualidades, varias formas de hablar respecto a lo que son las disposiciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos o clases de disposiciones que nosotros conocemos?
¿cuáles vendrán a ser los tipos de disposiciones que nosotros conocemos o hemos visto? Por ejemplo, el primer tipo de disposición está relacionado a la calificación que se va a realizar a determinados hechos. O sea, llega una denuncia, las denuncias pueden ser escritas, verbales, noticias crímenes, denuncias que vienen producto de una disposición de acumulación, por ejemplo, y todas estas tienen que someterse a un análisis y posterior decisión. Y sobre ella hay que emitir la primera decisión a través precisamente de una disposición. Y esta disposición puede ser, como ustedes ya lo han estado señalando ahí, la de inicio de una investigación, la de un archivo preliminar, la de una derivación, por ejemplo, la de una inhibición o la de una disposición de derivación y acumulación también. Entonces vemos que hasta ahí tenemos cerca de 5 disposiciones aproximadamente que puede emitir el fiscal al momento de conocer un hecho, al momento de conocer una denuncia, porque nosotros sabemos que no todo caso que llega necesariamente tiene que iniciarse con una investigación. Entonces, ¿qué papel cumple en ese sentido el asistente en función fiscal? Hay varios casos, ya les dije, y al inicio de la exposición hablábamos sobre temas de carga de probanza, entonces como hay varios casos que hay que tener que investigar, el fiscal pues estará analizando los casos que hay que formalizar o archivar, se estará dirigiendo netamente a la proyección de un requerimiento posiblemente de acusación, sobreseimiento, requerimiento mixto, o quizás esté en audiencia de etapa intermedia o en juicio oral, o sea, el fiscal ya está, tiene el pensamiento y está muy preocupado en cómo enfrentar los juicios que vienen en las etapas correspondientes y también de emitir ya los requerimientos en cada una de estas. Y una calificación técnicamente, de acuerdo, por ejemplo, a la sentencia plenaria 1/2019 o el acuerdo plenario 1/2017, ¿qué requiere para alguien pueda iniciar una investigación? ¿Qué requerimos para iniciar una investigación? Pregunta la clase. Procesalmente, ¿qué se requiere para iniciar con una investigación? Necesitamos algo que en los estándares de sospecha se conoce sospecha inicial simple, ¿cierto? Hemos escuchado de esto, se requiere la sospecha inicial simple, ¿correcto? Entonces, con un indicio, con una duda razonable, uno puede iniciar una investigación. ¿Perfecto? Uno puede iniciar una investigación. Entonces el fiscal dice, si alguien va a tener que calificar, por criterio lógico, tiene que saber si es que en ese hecho en concreto existe un indicio o una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo. Primera esencia. Y luego también analizar, porque hay que ver que no hay que nosotros sobrecriminalizar y tampoco hay que tener que iniciar una investigación sobre hechos que quizás no tengan sustento, no solamente a nivel de narración, sino no tiene ningún sustento de subsunción. Entonces, para ello uno tiene que saber, como ahí lo manifestaba, por ejemplo, Luigi, el análisis también de cuestiones, pues, de una, bueno, claro, de una teoría del caso, pero también de una teoría del delito, ¿cierto? Entonces, algo de parte especial y parte general también tiene que conocer el asistente en función fiscal. El asistente en función fiscal, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a la siguiente situación. Miren, vamos, tres cuestiones importantes y le vamos a pedir la participación de ustedes de estos. Por ejemplo, tu asistente de función fiscal, trabajas en una fiscalía común, en una fiscalía que ve especializada, que ve delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no es cierto? Ves cotidianamente delitos de hurto, robo, asesinato, violaciones, etc. Y tu fiscal te dice, muy bien, califica este casito. Y el primer caso te llega una denuncia escrita en la cual una viuda señala de que fulano tal disparó a quemarropa a su esposo. Y adjunta fotografías y adjunta el video del celular que ella grabó en ese momento. Y a ti como asistente en función fiscal, por ejemplo,
esa denuncia escrita con ese CD, te toca realizar la calificación. ¿Qué tipo de disposición el asistente en función fiscal, en ese caso en particular, tendrá que emitir? ¿Cuál será la disposición que el asistente en función fiscal tendrá que emitir ante esos hechos y ante ese elemento de convicción que está adjuntando la denunciante a su caso? Creo que ahí coincidimos todos, ¿cierto? Que la disposición sería la de inicio de diligencias preliminares o la disposición de comienzo de la investigación. Pero aquí ingresa lo esencial. ¿Por qué? ¿Por qué en ese caso en concreto, por ejemplo, por qué en ese caso en concreto empezamos la investigación? ¿Por qué iniciamos la investigación? Ya al inicio estábamos señalando, porque existe, en ese caso, duda o existe certeza. Vayamos a algo muy importante. En esa denuncia que llegó a ti como asistente de función fiscal, ¿existe una duda o existe una certeza del asesinato? ¿Existirá alguna duda o existirá certeza? Vayamos con la persona que ha fallecido. Ya hay una certeza, pero ¿una certeza de qué? Una certeza de que efectivamente hay una persona que ha muerto, ¿cierto? Como alguien diría, pasó a mejor vida, etcétera. Hay una persona que ha fallecido. Pero todavía hay duda respecto a quién. La duda está respecto a quién habría sido el supuesto autor, ¿cierto? Pero, profesor, en la denuncia ya están poniendo que fulano de tal es el autor. En la Pepito Pérez es el asesino. La pregunta es, uno no puede tomarse la ligereza de decir, bueno, porque tú lo dices, necesariamente es el autor, sino que todavía habrá duda respecto a esa situación, pero sí tendremos algunos indicios y el indicio será no la descripción de los hechos propiamente, sino el CD que está juntando. Entonces eso sí es un indicio de que posiblemente él haya sido el autor. Claro, ahí aparece ese señor, la señora señala que él es el autor, pero esto se tiene que someter posteriormente, por ejemplo, a lo que viene a ser un peritaje. Entonces, cuando al asistente le preguntan, ¿qué vas a hacer, amigo asistente en función fiscal en ese caso en concreto? Ah, no, voy a aperturar, pero ¿por qué? Y ahí tiene que responder técnicamente por qué vas a archivar el caso. Pasemos a otra situación. Miren, pasemos a otra situación. Otro hecho. Juan, un día sábado, por ejemplo, un sábado 16 de enero, ya, un día, hoy en horas de la mañana, sábado 16 de enero, estaba caminando muy tranquilo por ahí, lamentablemente la delincuencia es un problema que nos afecta muchísimo y en estas situaciones de pandemia, de la misma manera. En las situaciones de pandemia, de la misma manera. Entonces, cuando este joven transitaba y caminaba, aparecen 5 delincuentes armados. Y uno de ellos realiza un disparo y cuyo disparo roza, por ejemplo, por el cuerpo de este joven. El joven evidentemente se asusta, corre, los delincuentes van tras de él y lo que observa el joven es una casa que está abierta, una puerta abierta. Ingresa el joven y ve una moto. Saca la moto y se emprende veloz carrera. Se va del lugar. Y obviamente los delincuentes no dan con el alcance de este joven que ingresó a la casa y sacó la moto. ¿De acuerdo? Luego de cerca de 5 horas, regresa el joven con la moto y le dice a los señores de la casa, discúlpeme por haber ingresado a su propiedad y haber sustraído su moto. ¿Qué es lo que hicieron los dueños de la casa? Lo atrapan, inmediatamente comunican a la policía comunica al fiscal, se toma su declaración, etcétera, y se tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Sobre esos hechos que te estoy comentando, se tiene que tomar una decisión. Perfecto. Y a ti como asistente en función fiscal te dice, muy bien,
Juan o Pedro o Piero, etcétera, o Blanca, me vas a calificar ese hecho. Me calificas. Yo ahorita tengo una audiencia, ahorita regreso a las 3 de la tarde y me dices qué vamos a hacer sobre ese caso, porque miren, solamente tiene 5 hojitas. Su declaración y lo que son 3 hojas y 2 hojas del señor denunciante. 5 hojitas, suficiente en 5 horas para que puedas ver qué hacemos en ese caso en concreto. Y ahí ingresa la pregunta. Tú como asistente en función fiscal, que estás ya proyectando sobre ese caso que te estoy señalando, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías, mi estimado asistente en función fiscal, sobre ese caso que yo te estoy señalando? ¿Inicias investigación? Porque no ves que ingresó a una vivienda que no era suya y luego terminó sacando, por ejemplo, la moto para irse a tu lugar. Entonces estaríamos hablando incluso de 2 delitos, ¿cierto? Ingresa a un hogar, violación a la propiedad y termina sustrayendo una moto, ¿cierto? Estaríamos hablando del delito de hurto. Entonces, por ejemplo, ¿eso podría ser tu primera alternativa o no? Para calificar. ¿Podría o no podría ser una primera alternativa que tú tendrías para iniciar con la investigación? Muchos posiblemente dirán, y ahí ingresa pues no el conocimiento de parte general que debe tener necesariamente el asistente de función fiscal. Entonces, mire, muchas veces hemos escuchado que dentro de la entidad vas a aprender porque vas a estar en la práctica, sí, pues, pero vas a estar y vas a aprender la cuestión procesal, o sea, qué hacer, dónde oficias, dónde llevas, cuántos folios tiene, quizás, etcétera, pero el contenido para resolver, es propio ya de cuánto conocimiento pues llega el asistente de función fiscal, ¿cierto? Qué tanto se empeña en llevar curso de Derecho, parte general, etcétera. Entonces, en ese caso en particular, ¿cuánto de usted como asistente en función fiscal apertura la investigación? Pregunta. ¿Y cuántos de ustedes dicen no? Archivo. A ver, los que dicen archivo y se encuentran acá en la sala Zoom, me escriben ahí y me dicen, profesor, hacemos nosotros un archivo. Y lo señalan, simplemente, ¿no? Me dicen, hacemos archivo. ¿Cuántos de ustedes harían un archivo en ese caso en concreto, por ejemplo? Perfecto. A ver, ¿y cuántos de ustedes inicia la investigación? ¿Cuántos de ustedes inicia la investigación? Miren, ahí hay que hablar técnicamente. Bueno, muchos dirán indicios, duda razonable, pero finalmente la duda es una cuestión subjetiva. O sea, lo que es dudoso para mí, para ti puede ser certero, ¿cierto? Y eso pasa en el proceso penal. Lo que para el fiscal es duda, a veces para la otra parte ya tiene toda la certeza de que no se ha cometido el hecho delictivo. Entonces, es bastante subjetivo dependiendo de muchas cuestiones. Pero los indicios sí son los elementos que nos van a permitir a nosotros arribar a determinadas conclusiones ya de carácter objetivo. Entonces, en el caso que yo les he señalado, muchos me han señalado archivo. Y vamos a adelantar señalando que efectivamente en esos hechos que he mencionado corresponde un archivo. Corresponde un archivo, ¿cierto? No un inicio de diligencias preliminares. Y muchos de ustedes me dijeron, sí, corresponde un archivo. Y la pregunta es, ¿por qué? Susténteme. Está bien, archivo, pero ¿por qué un archivo? Porque estamos ante, por ejemplo, analicemos lo que es la teoría del delito, ¿cierto? Porque ahí ingresa el análisis de teoría del delito. ¿Habrá existido acción por parte del sujeto activo? ¿Estaremos ante la existencia de acción? Sí. ¿Y cuál es la acción? Haber ingresado pues a la casa y haber sustraído, en este caso, la motocicleta, o sea, su acción. Esa acción será típica. ¿Ese comportamiento de ingresar a una casa será reprochable penalmente? Por supuesto que sí. ¿El sustraer un bien de otra persona es materia de reproche de carácter penal? Por supuesto que sí. Por supuesto, tú no puedes ingresar y quitar
pues sus cosas, le pertenece, tú no puedes hurtar. Ocasiones donde a pesar de la pandemia se siguen dando situaciones de delincuencia, pero nadie pues te puede sustraer las cosas que son de tu propiedad. Entonces es una acción típica y si es típica, por ejemplo, hablaríamos sobre los temas existentes ahora de antijuricidad, pero al analizar la cuestión de antijuricidad, existe, por ejemplo, lo que son las causas de justificación. Existen los temas de causa de justificación, ¿cierto? Y una de ellas viene a ser el estado de necesidad justificante. Una de ellas viene a ser el estado de necesidad justificante. Entonces, si tú le respondes, doctor, en este caso en concreto, amerita hacer un archivo. El fiscal no te va a decir cuéntame los hechos, ¿cierto? El fiscal te va a decir un archivo, brevemente los hechos, pero fundamenteme por qué el archivo. Doctor, lo que pasa es que acá nos encontramos ante un estado de necesidad justificante. Y si el asistente le responde técnicamente a su fiscal, ¿qué va a pensar el fiscal de su asistente? ¿Qué va a pensar el fiscal, por ejemplo, de su asistente? No, este es muy bueno. Este no solamente es hábil oficiando, no es hábil notificando, atendiendo el público o rápido foliando, sino que la conoce y conoce parte general. Conoce parte general, ¿cierto? Entonces es algo elemental. Ahora, miren, ahora vayamos al último caso. Al último caso. Miren, eh, hay casos y casos. Yo les he contado ahorita, por ejemplo, que el asistente de función fiscal podría tener a bien de proyectar un caso que tenga 5 hojas, ¿cierto? Entonces, 5 hojas, 2 hojas, o a veces una sola, o a veces puede ser 10, 15, pero también el asistente podría, por ejemplo, empezar a proyectar casos que tengan cerca, por ejemplo, de 50 o de 20 o de 30 tomos. De 30 tomos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tú postulaste a ser asistente en función fiscal en una fiscalía anticorrupción? Y el primer caso que te da tu fiscal, que debería ser quizás un cohechito, ¿no? Porque en los cohechitos la voluminosidad es más pequeña, pero como lamentablemente llega a esa fiscalía anticorrupción puro delitos de colusión, peculado, llega un delito de colusión y dice, uy, el fiscal dice, esto yo no lo voy a poder trabajar. A ver, Juan, ven, tú te encargas de este caso. Y es un informe de Contraloría, 30 tomos. 30 tomos del informe de Contraloría. Y tu fiscal todavía te dice, en 2 días me terminas de hacer la disposición que corresponde. ¿Qué haces como asistente en función fiscal? A ver, vamos a ver. 30 tomos. En 2 días podrás leerlo, cada toma 200 hojas. 30 tomos en 2 días. ¿Podrás terminarlo de leer o no? A ver, los participantes, en 2 días podrás terminar de leer, por ejemplo, esa cantidad. Muy complicado, ¿cierto? Muy complicado. Muy complicado porque evidentemente 200 y a veces es demasiado técnico, entonces pues a menos que alguien me dice, profesor, lo que pasa es que yo me he matriculado a los cursos de lectura veloz, entonces yo trabajo punto de edificación y ya pues solamente en un párrafo hago 2 puntos de edificación, lectura veloz y lo termino. Claro, una alternativa, como dice Piero, podría ser el trabajo en equipo, pero bueno, no, por lo general en el trabajo en equipo puede ser, si es que estás en una fiscalía supraprovincial, lavado de activos, crimen organizado, pero por lo general, por ejemplo, una fiscalía anticorrupción, tú como asistente solito te tienes que encargar. Entonces, hay algo que seguramente los asistentes en función fiscal han escuchado, y esto es, digamos, en el argot popular le suele panca, porque claro, son cerca de 6.000 hojas, muy complicado. Significa de que uno tiene luego saber, cuando se trata de casos grandes, cómo iniciar. Entonces, por ejemplo, de un informe de control, lo elemental, ¿qué podría ser? Las conclusiones a las cuales se ha arribado de este informe de control. 2,
evidenciar dos cosas. Porque si es un informe grande, dos delitos seguramente que se han perpetrado. Bien colusión o bien aprovechamiento indebido del cargo. Son típicas. Entonces, el asistente, cuando ya tiene cierta experiencia, pues no se complica, así llega un tomo o un caso que tenga 15 tomos, 20 tomos, porque finalmente sabe que lo demás son documentos que luego lo puede analizar, pero es suficiente saber la parte medular que podría estar, reitero nuevamente, en lo que viene a ser las conclusiones. Entonces, ahí cada asistente va, por ejemplo, en ese caso en particular, viendo cómo califica cada hecho. Y para terminar y para pasarnos al otro, técnicamente, a ver, para dos cosas, técnicamente, vamos a ver, porque hay muchos que ustedes me han escrito y han señalado que le gustaría postular a una fiscalía anticorrupción. Entonces, mira, vamos a ver, vamos a ver qué tanto, y luego pasemos a las otras cuestiones, pero vamos a ver, mire, en un delito de colusión, indiciariamente, estimado asistente en función fiscal, ¿qué requieres para empezar la investigación? ¿Qué es lo que requieres en un delito de colusión objetivamente, indiciariamente, para iniciar una investigación? ¿Qué es lo que requieres para decirle a tu fiscal, ¿sabe qué, doctor? Acá existe, pues hay un indicio porque hay cuestiones irregulares que yo he visto y eso me hace presumir que nos estaríamos encontrando ante, claro, muy bien, Daniel, ante un pacto clandestino, ante una posible concertación. Entonces, doctor, para mí en estos hechos hay una posible concertación, hay un posible acuerdo colusorio. Por eso es que, doctor, en la disposición que he proyectado puse que es necesario realizar requerimiento de levantamiento del secreto de la comunicación, de requerimiento de levantamiento del secreto bancario, etcétera. ¿Para qué? Para que finalmente vea si acá ha existido concertación o no ha existido concertación, ¿cierto? Perfecto. Pero, ¿cómo arriba esto el asistente de función fiscal? Este no es un análisis propiamente de los hechos, sino es un análisis más jurídico, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que requiere el asistente en función fiscal para determinar que estos hechos indiciariamente se encuentren tipificados, por ejemplo, en el artículo 399, estamos hablando de aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible? ¿Qué es lo que indiciariamente ante su fiscal le diga, ¿sabe qué, doctor? Para mí, por esta cuestión, empezamos la investigación. Claro, ya hemos dicho, sospecha inicial simple, indicio, etcétera. Pero, a nivel del tipo penal, ¿qué requerimos? A nivel del análisis de tipicidad objetiva, ¿qué requerimos? Presunto interés indebido. Presunto interés de carácter indebido. ¿Requerimos eso o no? Por supuesto. Requerimos un presunto carácter de un interés indebido. Entonces vamos dándonos cuenta que cuando le entregan esa función, y acá regresamos a las diapositivas, miren, cuando al asistente en función fiscal le dicen, oiga, tu asistente en función fiscal te vas a encargar de proyectar disposiciones, le está diciendo en pocas palabras de que, mira, tú tienes que tener conocimientos en parte general también para que me hagas buenas disposiciones. O sea, acá no es hacer un oficio, acá no es sacar copia, acá no es escanear. Acá se requiere de que tengas conocimiento para que me hagas muy bien las disposiciones de inicio de investigación, formalización de investigación preparatoria, disposiciones de incorporación de imputado, etcétera. Requieres ese conocimiento. Y los requerimientos se requiere un análisis más técnico. O sea, finalmente, cuando el asistente en función fiscal empieza a proyectar cuestiones de requerimiento, ya se encuentra pues en un nivel ya diferente, pues, ¿no? ¿Por qué en un nivel diferente? Porque a diferencia de una disposición que tiene un conocimiento más unilateral, ¿cierto? Porque cuando uno inicia una investigación, el juez empieza a observarme mi disposición de inicio de diligencias preliminares, no.
Si yo formalizo la investigación preparatoria, el juez observa lo que viene a ser, por ejemplo, en este caso, lo que viene a ser mi notificación, no. No lo hace, solamente toma conocimiento, ¿cierto? O sea, solamente existe el conocimiento. ¿Perfecto? El conocimiento. Pero los requerimientos sí, pues tienen que ser más elaborados, tienen que ser más analizados, porque estas necesariamente tienen que pasar por la judicatura y el juez podría determinar o tomar cualquiera de las dos siguientes decisiones. Primera decisión que podría tomar, por ejemplo, el juez podría ser la de declarar fundado, que es lo óptimo, declarar fundado un requerimiento, o lo otro, por ejemplo, que declara infundado, ¿no? Y los proveídos, ya que finalmente también se señalaba, los proveídos nos permiten ordenar lo que vienen a ser los actos de investigación. Los proveídos nos permiten, por ejemplo, ordenar a nosotros lo que vienen a ser los actos de investigación a través de lo que son los proveídos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo finalmente se llega a ser, eh, en cierta medida, un seguimiento a disposiciones, a requerimientos, a proveídos? Ya, ¿cómo nosotros hacemos dicho seguimiento, reitero nuevamente, a las disposiciones, a los requerimientos o a los proveídos? No nos olvidemos que una de las labores importantes que tiene que tener el asistente en función fiscal es el tema de guardar absolutamente todo en el SGF, conocido también como el sistema de gestión fiscal. Es decir, todo lo que ingresa como denuncia, obligatoriamente tenemos que subir al sistema de gestión fiscal. Y solo a través de ella se podrá hacer, por ejemplo, un seguimiento objetivo por parte de los sujetos procesales. Porque si no guardas en el sistema de gestión fiscal, a veces el abogado puede venir solicitando una información sobre un caso determinado y posiblemente le termines dando una información que no es verídica, una información que en cierta medida no suele ser quizás un tanto real, ¿cierto? Entonces, eso también encontramos ahí. No disposiciones, requerimientos y proveídos que necesariamente, como regla elemental, para poder hacer seguimientos importantes por parte de ambos sujetos, o sea, por parte del propio fiscal, tienen que estar debidamente actualizados. ¿De acuerdo? Actualizados, ¿ya? Que lo vamos a ir analizando más adelante también. Perfecto, más adelante. Ahora, ¿qué es lo que también suele hacer el asistente de función fiscal dentro de las labores que realiza? Es coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal, siempre bajo su supervisión, también gestionar y recabar información ante las diversas instituciones públicas o privadas. Y ahí lo que nos decía, ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlo actualizado. ¿Cuál será la trascendencia importante de tener actualizado un sistema de gestión fiscal? ¿Por qué radica lo vital o lo elemental de tener que actualizar el sistema de gestión fiscal? Por ambas situaciones. Y ahí vamos a partir en la siguiente cuestión. Miren, vamos a ver. Ojo, vamos, y ustedes pueden, hay algunas preguntas que me han lanzado, de igual forma, lo que están viendo acá, nos están siguiendo en vivo, ¿de acuerdo? Pueden ustedes, de la misma manera, hacer sus preguntas. Ahora, hay algunos que me han estado señalando los materiales, las diapositivas. Bueno, lo que se encuentran llevando el diplomado, evidentemente se le deben entregar estos materiales de la clase del día de hoy. Entiendo que se va a colgar a la nube para que puedan tener este material. Los que no están en el diplomado, quizás entiendo que pueden dejar ustedes su correo electrónico para que pues de acá se enfoca, posiblemente puedan repetirle las diapositivas de la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, si es así, pues bueno, ustedes lo que harían es dejar su correo electrónico ahí para que le repitan las diapositivas de la clase del día de hoy.
Hay una pregunta muy interesante que realiza Juanita del Milagro Ordóñez y nos dice, a ver, vamos a ver. Juanita dice, doctor, buenas noches. ¿Qué sucedería si las providencias donde se dispone el archivo consentido del caso no se suben en el sistema de gestión fiscal? ¿Qué pasa? Mira, vamos a ver ahí. Hay dos situaciones que podrían darse. Dos situaciones que se podrían dar en esa pregunta en concreta. El primero de ellos, miren, cuando uno archiva un caso, ¿por qué archivamos el caso? A ver, vamos ahí a ingresar también, que es importante que debemos tener en cuenta. ¿Por qué alguien archiva el caso? Porque, por ejemplo, el hecho quizás no constituye delito, ¿cierto? Se ha extinguido la acción penal. Es imposible tener elementos de convicción reveladores como para poder formalizar un hecho. No se cumplen los requisitos de procedibilidad, entonces también por ende, por ejemplo, uno emite lo que viene a ser un archivo. Como dice Juanita, no existen, pues bueno, los elementos de convicción suficientes. Archivamos. Y todo archivo, uno tiene, por ejemplo, el plazo de cuántos días para correr traslado a los sujetos procesales. O sea, cuánto es el plazo que tenemos nosotros, por ejemplo, para poder, en este caso, correr traslado a los sujetos procesales. Corremos traslado a los sujetos procesales y ellos tienen, por ejemplo, lo siguiente, el plazo de 5 días para poder interponer recurso de queja o elevación de actuados. ¿Cuál es la denominación que suelen decirle? Recurso de queja o elevación de actuados, porque hemos escuchado muchas veces que siguen diciéndole, por ejemplo, elevación, recurso de queja, ¿no? Pero técnicamente es elevación de actuados. O sea, si uno busca en el código, cuando hablamos, por ejemplo, de queja, cuando hablamos de este tipo de recurso es diferente, ¿no? Que se van a dar frente a una resolución, pero a nivel de investigación preparatoria, lo que lo suelen conocer es como recurso de elevación de actuados. Entonces, si tenemos el recurso de elevación de actuados y el asistente no ha tenido a bien de ingresar, y así nosotros llevemos, porque nos planteamos nosotros un recurso de elevación de actuados, entonces tenemos que llevarle al fiscal superior, mesa de partes de la Fiscalía Superior inmediatamente se va a dar cuenta, a menos que el asistente administrativo de la Fiscalía Superior esté pensando en que los pajaritos vuelan, cantan, etcétera, va a dejar pasar un error tan grande, porque obligatoriamente la Fiscalía Superior va a tener que evidenciar el archivo. Tiene que estar subido ahí, y en base a eso se actualiza. Y la Fiscalía Superior te va a decir, pues un momentito, primero actualiza tu sistema. Si no, no podemos atender tu pedido. O lo atendemos de tu pedido, pero tiene que regularizar. Entonces, es obligación. Ahora, si es que durante los 5 días, por ejemplo, si durante los 5 días nadie presentó un recurso de elevación de actuados, entonces ahí sí lo que va a pasar es si tú no ingresas ese archivo, el semáforo va a seguir apareciendo, por ejemplo, con color rojo. Va a aparecer con color rojo. ¿Por qué? Porque no puedes actualizar. Necesariamente tienes que ingresar el archivo para que puedas actualizar y del sistema de gestión fiscal pueda desaparecer ese caso. Porque si no, no va a desaparecer. El caso seguirá estando en rojo en el sistema de gestión fiscal. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que podría pasar en ese caso en concreto a la pregunta de Juanita Milagros. Hay una pregunta, porque bueno, no es pregunta, ¿no? Daniel nos dice, por los plazos, en el proceso penal común precluyen caso de formalización, claro, es un tema ya de preclusión, ¿cierto? Muy bien. Claro, claro, muy bien el aporte que dice Daniel, ¿no? Pero técnicamente lo que se le suele llamar el recurso de elevación de actuado, ¿correcto? Vamos a ver. Ahora, a ver, vamos a ver, Juan, acá también vamos a leer algunas preguntas que nos están dejando en vivo, ¿no? Bueno, veo a Juan que dice, ¿qué pasa que no se encuentra con producción? Y la pregunta es, ¿se considera el archivo o con disposición, doctor? Claro, o sea, el archivo necesariamente tiene que ser a través de una disposición, a través de una disposición, ¿correcto? Muy bien. Hay una pregunta que hace Denise también, ¿no? Denise.
¿Ya? Denise dice, doctor, ¿toda providencia debe notificarse a las partes? Depende, no toda providencia que uno emite se notifica a los sujetos procesales. Por ejemplo, los proveídos que no se notifican a los sujetos procesales por lo general tienen en la parte final la denominación regístrese. Es decir, si alguien, por ejemplo, se apersona a una investigación, señala domicilio procesal, señala casilla electrónica, designa al abogado defensor o los abogados defensores, es un escrito muy común en los inicios de actos de investigación que se tiene que proveer, pero se va a poner, téngase presente todos los datos y regístrese. Ese proveído no se pone de conocimiento a los sujetos procesales. ¿Cuál sí pondríamos de conocimiento a los sujetos procesales? Aquellos, por ejemplo, que están relacionados a diligencias, a reprogramación de declaraciones. Si el abogado defensor presenta un escrito solicitando nueva fecha y hora para una declaración, entonces, lo que es en ese caso en particular, lo que uno tiene que hacer es emitir un proveído señalando nueva fecha y hora para la declaración. Y en el dispone se pondrá programar o reprogramar, reprogramar la declaración de fulano de tal para fecha y hora tal, y esta sí necesariamente se tiene que poner de conocimiento de los sujetos procesales. Ese proveído sí se notifica. Siguiente proveído, las de impulso procesal. Ya, reprogramas declaraciones, reprogramas emisión de oficios, estás disponiendo actos de investigación y eso necesariamente se tiene que poner de conocimiento de los sujetos procesales. A través de un proveído, se puede hacer, por ejemplo, la programación de fecha y hora para la visualización de un audio, sí, aunque lo más recomendable sería hacerlo, por ejemplo, a través de lo que es una disposición. Sin embargo, algunos fiscales suelen realizarlo a través de los proveídos. Si está señalando fecha y hora para lo que viene a ser una declaración, entonces los sujetos procesales tienen todo el derecho de participar en esas diligencias. Entonces, obligatoriamente también tendrás, por ejemplo, de ponerlo de conocimiento de los sujetos procesales. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, entonces, lo que nos está señalando la pregunta de la participante Denis. A ver, continuemos y luego vamos a seguir respondiendo. Y ojo, miren, voy adelantando a los participantes. Luego ustedes van a tener a bien de activar, por ejemplo, poder activar ¿no? En Israel, bueno, en la transmisión directa dice, si no se sube el sistema, se puede dar una mala información al usuario, además se lo ya he explicado. Claro, por supuesto que sí. Ese es un error que a veces es muy cotidiano. Uno no actualiza debidamente, por ejemplo, nuestro sistema y a veces la información que dan a los sujetos procesales es una información errónea, ¿no? Que finalmente termina generando mucho dolor de cabeza, pues, sobre todo a los abogados litigantes, ¿no? A los abogados litigantes. Entonces, por ende, señalan que va a ser como función elemental ingresar toda información al sistema de gestión fiscal y aparte de ello, mantenerlo actualizado. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. No es suficiente ingresar solamente los escritos, sino que aparte de ello, se debe tener debidamente actualizado el sistema de gestión fiscal. ¿Y esto cómo lo actualizas? A través de tu SGF. O sea, hay una opción, entiendo yo que lo van a ver ya en otra clase cuando exclusivamente tengan que manejar temas de sistema de gestión fiscal, que por lo general lo realiza un ingeniero, ¿no? Informático, porque es un tema de un mecanismo bastante técnico, pero el asistente es escrito que ingresado, hay una opción que señala actualización, lo actualizas y ahí es donde en el reporte general aparece cómo se encuentra cada estadio de proceso y qué acto de investigación se ha realizado. Si tú solamente ingresas de información y no actualizas, en tu reporte general no aparece. ¿Y cuál es la trascendencia? Que en la semana de control interno, en la semana de visita, lo que te piden es el reporte general. Entonces, el reporte general tiene que estar debidamente siempre actualizado.
Bueno, otra de las funciones importantes que también se ha señalado es respecto a la carpeta fiscal, ¿cierto? La carpeta fiscal, que conforma organizar, custodiar, foliar y clasificar según estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que se requieran. Y ahí vamos a dar algunas cuestiones importantes también que hay que tener en cuenta sobre las carpetas fiscales. Miren, vamos a ver, miren, eh, cuando ya nos toca a nosotros señalar básicamente sobre el tema de las carpetas fiscales, hay todo un análisis. Hay todo un análisis. Primigeniamente, como una de las funciones vitales e importantes que tenía que tener el asistente de función fiscal, era la custodia y el cuidado de la carpeta fiscal como quizás la función principal del asistente en función fiscal. Que ojo, lo sigue siendo hasta la fecha, pero ya les he señalado, ya lo van dando automatiz, porque como le señalan que tiene que tener un perfil de fiscal, le van diciendo también proyecta disposiciones, requerimientos y providencias. Sin embargo, sigue teniendo énfasis en las cuestiones del cuidado de las carpetas fiscales. Más, le comento lo siguiente. Los jueces hablan a través de sus resoluciones. Los fiscales hablan a través de sus requerimientos. ¿Y cómo tú conoces a un asistente en función fiscal? ¿Cómo conoces a un asistente en función fiscal? O por lo general, cuando tú te das cuenta de esta situación. Los fiscales más antiguos suelen conocer al asistente en función fiscal, claro, a través de sus proyectos, pero también a través de sus carpetas fiscales. Es decir, la carta de presentación que tiene un asistente en función fiscal es su carpeta fiscal. Es su carpeta fiscal. Si la carpeta fiscal está bien ordenadito, 200 folios, debidamente foliado, sin doble foliatura, entonces la situación será importantísima en ese caso en concreto, ¿no? Aparte de ello, por ejemplo, podrá tener algunas otras cuestiones más, como por ejemplo, de que cada una de las disposiciones esté separado con sus debidas orejitas para que sea más fácil que el fiscal los ubique. Entonces es una carpeta fiscal que cuando revise, por ejemplo, el fiscal provincial o revise el fiscal superior, finalmente dirán, mira, ¿quién es el asistente de función fiscal que tiene muy bien cuidado sus carpetitas fiscales? Y se tienen a varios asistentes que cuidan muy bien esa carpeta. Pero como no todo es pues felicidad y existe lo blanco y negro, etcétera, nada es absoluto y todo es relativo, también tenemos a la otra cara de la moneda. Es decir, aquellos asistentes en función fiscal cuya carpeta fiscal prácticamente está pidiendo a socorro que cambien al asistente en función fiscal. ¿Por qué? Mal foliada, rota las hojas, la pasta no está muy bien, e incluso algunos, y seguramente ustedes han visto, lo que se dedican al litigio o los propios asistentes en función fiscal, cuando uno folea, tiene que haber una doble foliatura, perdón, tiene que haber una sola foliatura, pero las otras foliaturas hay que borrarla con debido cuidado. Pero yo he visto en ocasiones, y ustedes seguramente también, que utilizan el plumón y con el plumón prácticamente terminan rayando toda la carpeta fiscal, ¿cierto? Entonces ahí se ve mucho sobre el tema del cuidado que tiene que tener la carpeta fiscal. Procesalmente, vayamos procesalmente. En el juzgado, los expedientes tienen las famosas incidencias. Un expediente tiene las famosas incidencias. En el Ministerio Público tendremos una carpeta principal, carpeta auxiliar y tendremos carpetas adicionales. Voy a dirigirme netamente a la carpeta principal. La carpeta principal va en relación a nuestro proceso. La carpeta fiscal va en relación a nuestro proceso. ¿Qué significa? ¿Qué significa, estimados participantes? En el ámbito penal, ¿cuáles vienen a ser las etapas del proceso penal? ¿Cuántas etapas encontramos en el proceso penal? Muy bien, Daniel. Son. Muy bien, Juanita también. Muy bien, Luz. Lina. De paso voy leyendo sus nombres, ¿no? ¿Cierto? Claro, Daniel dice algunos hablan de 5, pero
cuando nosotros hablamos en base al principio de legalidad, Código Procesal Penal, estaremos hablando de 3 etapas. Investigación preparatoria contiene la subetapa de diligencias preliminares, etapa intermedia y etapa de juicio oral. ¿Cuántas carpetas fiscales existirá? Pregunta, ¿existirá carpeta fiscal para cada una de estas etapas procesales? ¿Existirá carpeta fiscal para cada una de estas etapas? Sí, pero no todos lo conocen. No todos lo conocen porque muchos consideran, por ejemplo, que solo existe una sola carpeta fiscal, que es la carpeta de investigación preparatoria y nada más. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno termina una investigación? Para terminar una investigación, uno emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria y de ahí el fiscal puede tomar cualquiera de las siguientes 3 decisiones. Requerir una acusación, un sobreseimiento o un requerimiento mixto. ¿Cierto? Acusación, sobreseimiento o requerimiento mixto. Cualquiera de los 3. Si adopta por el primero, requerimiento de acusación, nos quedemos en ello. Remitimos al juez el requerimiento de acusación. ¿Y qué pasa con las carpetas? ¿Las carpetas lo llevamos al juzgado? Por supuesto. Las carpetas no se quedan en la fiscalía. Las carpetas tenemos que llevarlas al juzgado para que en el juzgado, en etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria o etapa intermedia o garantías, como lo quieras llamar, tenga que verificar también las documentaciones a través de estos elementos de comisión o probatorios que está presentando el fiscal en su requerimiento de acusación. Y en ese momento, las carpetas fiscales dejan de estar en el Ministerio Público para encontrarse ahora ya en el juzgado. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder en ocasiones? El asistente de función fiscal dice, ya cumplí mi trabajo, ya no tengo ese caso, esas carpetitas, tener que custodiar, porque no ves que ya envía al juzgado, entonces ya no me hago ningún tipo de problema ahí. Y cuando luego, por ejemplo, en etapa intermedia se notifica y se hacen varias cosas, se reprograma, se emite el auto de enjuiciamiento, el auto de sobreseimiento, a veces el fiscal dice, a ver, pásame, el fiscal provincial, pásame asistente de función fiscal la carpeta intermedia. O pásame la carpeta del caso 351-2021, por ejemplo. Y el asistente de función fiscal dice, pero, ¿carpeta? Doctora o doctor, todas las carpetas están en el juzgado. Claro, las que están en el juzgado son las carpetas de investigación preparatoria. Pero, por ejemplo, la carpeta de etapa intermedia, ¿dónde está? Y a veces el asistente puede decir, carpeta de etapa intermedia, no sabía que había carpeta de etapa intermedia. Sí existe. ¿Qué haces con todos los escritos que llegan a través del SINOE? ¿Dónde los pones? Tiene por ende que existir, obviamente, y eso lo dice el reglamento, no lo señalo yo, sino que el reglamento de la custodia y el cuidado de la carpeta fiscal señala que tiene también que existir, por ejemplo, una carpeta intermedia. Y lo mismo pasa con una carpeta de juicio oral. Ahora, ¿cuándo es la ubicación? Y ahí señalamos. ¿Cuándo inicia la carpeta de investigación preparatoria? ¿Cuándo inicia la carpeta de investigación preparatoria? La carpeta de investigación preparatoria inicia con la denuncia y termina con la emisión de la disposición, ¿cierto? Inicia con la denuncia y termina con la emisión de la disposición. Ojo, carpeta de investigación preparatoria. ¿Cuándo inicia la carpeta de etapa intermedia? Dicha carpeta inicia con el requerimiento, cualquiera sea esta, acusación mixto de sobreseimiento, y concluye con la emisión del auto. Auto de enjuiciamiento, auto de sobreseimiento, o cualquiera de los autos, pero ahí, por ejemplo, concluye lo que es la carpeta de etapa intermedia. Y las carpetas de juicio oral, dichas carpetas inician con la resolución de fecha de programación de audiencia y terminarán con la sentencia, sea esta condenatoria o absolutoria, pero ahí. Estas últimas carpetas, dicho sea de paso, siempre en ocasiones son requeridas por lo que viene a ser, en este caso en particular, el fiscal superior. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces eso es importante que debemos tener en cuenta también. Muy bien, ahora continuamos. Entonces, las carpetas fiscales es de vital importancia que debe tener de cuidado y de conocimiento también el asistente de función fiscal dentro del desarrollo de lo que viene a ser una investigación. Ahora, vamos a ver. Bueno, el otro lo señalamos, tiene que encargarse pues los temas de custodiar las evidencias, viene relacionado con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión, por ejemplo, a la oficina correspondiente. ¿Qué más? Impulsa los actos de investigación, también se encarga de diligenciar y participar y coordinar sobre actuaciones procesales dispuestas por el fiscal, como vienen a ser los allanamientos, las declaraciones, las actas fiscales, entre otros. Luego, otra de las funciones importantes que tendrá el asistente en función fiscal es certificar las copias que disponga el fiscal. Reitero nuevamente, certificar las copias que disponga el fiscal. ¿De acuerdo? Ahora, miren, solo se van a certificar aquellas copias en original. Reitero, solamente se tienen que certificar aquellas copias que se encuentran o aquellos originales. No podemos certificar copia de copia. Reitero, no puedes certificar copia de copia. ¿Cuál sería el problema? Que si tú certificas copia, una copia, luego te van a decir el original y obviamente tú no vas a poder mostrar el original porque lo que tú hiciste es ver solo un documento que se encontraba en copia o un documento que decía certificado, pero no tienes el original y eso puede acarrear una responsabilidad. Entonces, solamente el asistente en función fiscal, reitero, va a tener que certificar originales, no copia de copia. Ahora, atención a las partes procesales. La atención a las partes procesales requiere de muchas cuestiones. Una de ellas, paciencia, ¿cierto? Paciencia, el asistente de función fiscal es el primero que sale a efecto de responder, a efectos de atender, a efectos de poder también de una u otra forma saber por qué o cuál ha sido la razón en las cuales viene el abogado. Entonces vamos a ver las siguientes cuestiones. Miren, vamos a ver acá. Muy bien. ¿Qué requerimos? ¿Qué requerimos? Porque dentro de este curso, ustedes han visto también que está, y me parece que esto lo va dictando un psicólogo, pero es la atención al usuario, ¿no? Porque el tema de atención al usuario, manejo de emociones, es un aspecto muy importante que se tiene que desarrollar en cada institución que tiene que atender a los sujetos procesales. Entonces, lo primero es el respeto a los sujetos procesales, a los abogados litigantes, a los abogados de pie. Y el primero que sale a dar la cara, pues obviamente en temas de atención es el asistente de función fiscal. Y el asistente de función fiscal sabe que tiene que cumplir netamente sus funciones que le competen. ¿Cierto? Muchos de ustedes son asistentes de función fiscal. Sí, ya he visto algunos nombres y algunos son asistentes administrativos, pero que también están haciendo labores de fiscal. Entonces, miren, vamos a ver acá. ¿Qué tipos de abogados a veces ustedes han atendido? Porque hay abogados, así como hay fiscales, jueces y jueces, hay abogados y abogados. Tienes al abogado que porque se ha discutido con el juez, llega al Ministerio Público molesto y con el primero que va a ver se va a disquitar. Si el abogado va teniendo ya esa cólera porque algo le ha sucedido con su patrocinado, con el juez, etcétera, y solicitó unas copias, va al Ministerio Público, va molesto, entonces, y justos no sacaron la copia y el primero que la tiene, pues el asistente de función fiscal. Ya ustedes imaginarán más o menos qué contexto se puede dar en ese caso en particular. Luego podrías tener el abogado que viene, pero con intenciones de ser tu amigo, ¿no? Con intenciones de caerle bien, etcétera, a efecto de que quizás, bueno, como muchas veces han escuchado, te haces amigo del secretario, te haces amigo del asistente y la cuestión es diferente.
Y tendremos también a quienes muy respetuosamente vendrán y solicitarán, por ejemplo, algún tipo de documentación o solicitarán hacer lectura de la carpeta fiscal. Entonces van a haber cuestiones y cuestiones. El asistente de función fiscal lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Tiene que cumplir netamente su función y el trato amable que debe caracterizar sin lugar a duda a todo operador de justicia, tanto a los fiscales, jueces, asistentes, secretarios judiciales, etcétera. O sea, la atención, atiendes al abogado y qué es lo que solicita. Entonces, hay situaciones, sin embargo, que evidentemente el asistente tiene que estar preparado para poder responder técnicamente también. De ahí vamos a hablar de la siguiente situación, porque hay cuestiones donde la respuesta tiene que ser técnica, no es una cuestión de que uno podría, por ejemplo, encapricharse en determinado aspecto, sino que es netamente técnica la respuesta. Ejemplo, ¿quiénes son sujetos procesales? Los sujetos procesales, el abogado, el fiscal, el juez. El testigo. ¿El testigo técnicamente es sujeto procesal? Pregunta, ¿el testigo técnicamente es sujeto procesal? No. ¿Quién es un testigo? El testigo es una persona que estuvo en un momento, en una circunstancia, en un acontecimiento donde se ha perpetrado un hecho delictivo. Ese es el testigo. El testigo no es sujeto procesal. Por ende, que cuando se le toma su declaración, si bien es cierto, si se le pregunta si en la presente diligencia requiere la presencia de un abogado, no está obligado el testigo a tener un abogado, a diferencia del imputado. Entonces, el testigo es quien tiene que dar de manera espontánea su declaración sobre unos hechos que están siendo sometidos en investigación. ¿Cuál suele ser alguno de los problemas? Y tú como asistente, ¿qué responderías? Te voy a plantear el siguiente caso. Mire, tu asistente notificaste porque el fiscal dispuso programar fecha y hora para una declaración testimonial bajo apercibimiento de conformidad o en cumplimiento al artículo 66 del Código Procesal Penal. Tú le notificas fecha y hora para que venga a declarar. Su declaración, por ejemplo, que sea este viernes que viene. ¿De acuerdo? Y el testigo, y tú ya lo notificaste pues la semana pasada y le llegó el viernes y hoy sábado, el testigo hace lo siguiente. Muy molesto el testigo. El testigo dice, ¿cómo es posible que ese fiscal o quien ha afirmado que este asistente en función fiscal me programe fecha y hora para mi declaración, todavía bajo apercibimiento, pero no me ha adjuntado nada? No me ha adjuntado ni el proveído, la disposición o requerimiento o lo que fuera. Ah, no, esto está muy mal. El lunes a primera hora voy a reclamar. Y viene, pues, obviamente, alterado, molesto, ¿no? Digamos, el abogado, y tú como asistente en función fiscal sales. Y te dice a ti, asistente en función fiscal, este abogado lo siguiente. ¿Cómo es posible que no me han notificado sobre qué hechos voy a declarar? Yo no sé por qué me están llamando. Y todavía ustedes me dan el bajo apercibimiento. Yo ahorita voy a ir a control interno a quejar al fiscal. Voy a quejar al fiscal. ¿De acuerdo? Y ahora inmediatamente solicito hacer lectura de la carpeta fiscal y que me entreguen copia para que yo tenga conocimientos y sí pueda rendir mi declaración mañana. Así señala el testigo, el abogado. Testigo, que aparte, bueno, el testigo y abogado, ¿cierto? Dicho sea de paso, quizás tenga cerca de 50 años, 55 años, ¿no? Es un abogado maduro. Y tu asistente en función fiscal, pues bueno, con tus 28 primaveras, con tus 23 primaveras, con tus 22 primaveras, etcétera, tienes que atenderlo. Y ya te dijo eso. Te dijo que lo va a quejar, incluso a ti te va a quejar si es que no le permitas hacer lectura de la carpeta o entregarle copias. La pregunta es, técnicamente, ¿cómo respondes a ese abogado? Y le pregunto a la clase, y a quienes nos están viendo también, ¿cómo técnicamente respondes a ese abogado? Porque, ojo, es un tema legal, es un tema jurídico, no es un tema diferente. ¿Cuál es lo que técnicamente sería tu respuesta para que le digas al abogado? O quizás llega así al abogado y tú le digas, pues no, doctor, sí, tiene razón, mil disculpas, lee la carpeta, te entrego las copias y mañana ya teniendo conocimiento vienes a declarar. ¿Harás eso como asistente en función fiscal?
¿Eso harías como asistente de función fiscal? O la otra alternativa, que le digas, doctor, no, ¿qué harías? Es una situación importante, ojo, ¿ah? Miren, ¿ah? Vamos a ver acá la cuestión. Vamos, Paul dice, no, el bajo apercibimiento es que si no viene a declarar, lo van a traer de grado o fuerza. Es el bajo apercibimiento que han programado un testigo. Ese testigo, que dicho sea de paso es abogado, viene a la fiscalía molesto, el que le atiende el asistente de función fiscal y le dice, asistente de función fiscal, necesito hacer lectura de la carpeta, que me entreguen copia, soy el testigo, no sé de qué voy a declarar. Si no, ahorita quejo al fiscal, te quejo a ti también, porque esto es un abuso. Porque la Constitución señala de que el acceso a la información es gratuita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el asistente de función fiscal, jovencísimo, ¿correcto? Jovencísimo, ¿cómo lo atiendes? Vamos a ver aquí que estamos en cuestiones procesales, pues. Entonces, mira, si tú, asistente en función fiscal, le entregas la carpeta y le has dado copia, te has hecho un harakiri, pues. Te haces un harakiri. ¿Por qué? Pero no, doctor, lo que pasa es que yo le entregué la copia porque este abogado dijo, me señaló la Constitución, me señaló que nos va a quejar y la verdad que yo dije, nos evitamos el problema y le entregué todo, doctor. La carpeta, tomó foto y le entregué las copias. ¿A quién? A fulano de tal. ¿Qué condición tiene? No, bueno, es el testigo. Ese es un tema bastante delicado, porque se supone que para ocupar el cargo de asistente en función fiscal tiene 2 años de experiencia, ¿cierto? Y conocimiento, porque te pide también conocimiento en parte procesal, entonces mínimo tiene que saber pues quiénes son los sujetos procesales. ¿El testigo es sujeto procesal o no? No, no, doctor. ¿Existe la reserva de la investigación? Sí, pues sí, sí existe la reserva de investigación. ¿Quiénes sí tienen información? Los sujetos procesales. ¿Es el sujeto procesal? No, doctor, pero lo que pasa es que me dijo. O sea, finalmente uno te puede decir miles de cosas, ¿cierto? Pero uno tiene que guiarse por el tema de la base legal. Un testigo no tiene por qué tener información, porque nuestro Código Procesal Penal, por ejemplo, señala de que las declaraciones tienen que ser espontáneas. Las declaraciones tienen que ser espontáneas y solo dirás información de todo sobre cuánto te acuerdes. Si no te acuerdas, dirás, no me recuerdo, pues. Al fiscal le dirás, no sé, sobre ese tema no recuerdo, pero solo me dirás sobre hecho que tú recuerdas. Ahora, ¿podrá leer la carpeta fiscal? Puede ser si el fiscal lo quiere, pero lo general es que antes de su declaración, es decir, lo hemos situado a las 8, tomamos sus generales de ley y ahí se le informamos sobre qué va a declarar. Y ahí, sobre todo cuanto te acuerdes, darás tu información. Pero no le puedes dar, pues. Primera situación importante que debemos tener en cuenta. Otro aspecto vital. Eh, puede ser que el abogado venga pues muy bien con el terno, con la corbata, muy bien peinado, con el gel, etcétera, que hable muy bien, todo lo que quieras, y te dice, por ejemplo, lo siguiente, doctor, como para que te suba, digamos, el ánimo como asistente, etcétera, ¿no? Entonces le dice, sí, doctor, ¿en qué lo puedo atender? Mira, soy el abogado tal, te saca su carnet, soy el abogado tal, el señor tal, que está como imputado y voy a hacer lectura de la carpeta fiscal. Voy a hacer lectura de la carpeta fiscal y mira, acá tengo la conversación en WhatsApp, donde me señala que sí, efectivamente me va a designar como abogado. ¿Puedo hacer lectura de la carpeta? Como asistente, ¿le das a este abogado la carpeta fiscal o no? Mira que está muy bien vestido, te habló bien, te dijo que él va a ser el abogado del imputado tal, y ojo, el imputado, pues sí, pues no, está imputado. Es más, a ti te han dado para que califiques el hecho. Te ha mostrado un WhatsApp donde señala que efectivamente sí va a ser su abogado. Y tú dices, ay, doctorcito, sí, pues tienes toda la razón, ingresa y lee la carpeta. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que presentar su escrito de apercibimiento, pues.
¿Y qué es lo que al inicio, por ejemplo, el abogado decía, no, pero este tema de escritos ya no existe, no ves que prima la oralidad? Entonces yo oralmente estoy diciendo dónde queda la oralidad, dónde quedan los principios, el acceso a la información, etcétera. Pero ¿le harás? Obviamente que no, presenta, ¿cierto? Porque acá también lo dice el Código Procesal Penal, de que tienes que presentar tu escrito de apersonamiento. Ahora, pero mire, el escrito de apersonamiento se tiene que proveer. Sin embargo, la regla del proveído es para dar un orden a lo que es los actos de investigación. No es necesario de que tu escrito lo presentes y que yo lo provea todavía para que tú puedas tener la información, sino suficiente con la copia, con el sello, obviamente, de recepción de mesa de parte, tú puedes hacer lectura de la carpeta. ¿Cierto? Entonces, eso es importante que debemos tener en cuenta. Otro aspecto vital, miren, ¿ah? El abogado que quiere ser tu amigo. Y es más, el abogado quizás dicta cursos, etcétera. Entonces tú lo conoces y eres su fan. Y el abogado dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que a veces se demoran con las copias, a veces yo quiero preguntar cómo está el estadio procesal, pero mira, tú entenderás que yo tengo varios casos y estoy un caso por acá, tengo que viajar. ¿Y qué te parece si mejor me das tu número de celular? Y ahí pues cualquier cosita, yo te llamo, si ya está la copia, tú me dices, doctor, ya está la copia. Si yo te pregunto cómo está el caso, solamente eso me dices. Asistente en función fiscal, ¿aceptas o no aceptas? O sea, obviamente que no puedes entregar tu número, pues cierto. O sea, cualquier coordinación, cualquier llamado que tiene que hacer, no que lo prohibimos. Llámalo, pero perfecto. Llámelo a quién, le das el anexo, ¿cierto? El anexo y ahí que se comunica. Ahora que el fiscal, él siquiera comunicarse con el abogado, etcétera, pues bueno, ese es el tema del fiscal, el fiscal sabrá por qué lo hace. Pero el asistente en función fiscal no, pues no puedes intercambiar número. O sea, no le puede, y menos, a menos que sea tu profesor, etcétera, pero sea por cuestiones académicas, pero no puedes utilizar pues el número para que con el abogado litigante dice, sí, doctor, ya venga para sus copias, sí, doctor, el proveído está en caso, sí, doctor, etcétera. No, ¿cierto? Porque eso podría acarrearte incluso responsabilidades de carácter administrativo o incluso responsabilidad de carácter penal. No puedes cambiarlo. El único que tiene la atribución por alguna diligencia o algo sería el fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es algo importante que debemos tener en cuenta también. ¿Y por qué lo señalamos? Porque como hemos estado manifestando acá, el asistente en función fiscal se va a encargar de la atención a los sujetos procesales. Entonces, tiene que saber, obviamente, qué hacer, qué realizar, etcétera. ¿Correcto? Atención. Bueno, las otras son labores de carácter administrativa, pero que también el asistente en función fiscal suele desarrollar, como vienen a ser, por ejemplo, oficiar, coordinar, búsqueda de información, notificaciones, etcétera. Vital e importante en el caso de las notificaciones. El asistente, si bien es cierto, tiene que existir pues una disposición fiscal, pero el asistente en función fiscal tiene que agotar todas las vías que corresponden. El asistente en función fiscal tiene que agotar todas las vías que corresponden, es decir, no solamente notificar al domicilio procesal, si no tienes el domicilio real, el domicilio fiscal, el domicilio legal, el domicilio laboral. Es decir, estimado asistente de función fiscal, todo cuando haya posibilidades para notificar, busca. No te conformes solamente, por ejemplo, con el domicilio procesal, ¿cierto? O con el domicilio real, porque lo que queremos es que venga a declarar. Ese es el objetivo. Por ende, que el fiscal muchas veces en su disposición señala, notifícase en todos estos domicilios. Ahora, ojo, el asistente de función fiscal, lo hemos dicho al inicio, es un subordinado. Tiene que acatar las órdenes siempre del jefe inmediato. No te puedes mandar solito. Es más, ni los fiscales adjuntos se mandan solitos. Tienen que siempre coordinar con el fiscal provincial. Y en la parte final, pues, de las labores que tiene que desarrollar el asistente de función fiscal es también estar presente en otras actividades que encomiende el fiscal. Otras, reitero nuevamente, otras actividades que encomiende o señale el fiscal. ¿De acuerdo?
Entonces, si el fiscal, tú estás haciendo tu proveído, tu disposición, el fiscal te dice, acompáñame a una diligencia, tiene que ir a la diligencia. Vamos a la incautación, tienes que ir a la incautación. Entonces, tienes que acudir a todos estos sitios porque es una disposición del fiscal. La otra cosa es que tú tengas demasiada carga y tú pues le digas, doctor, pero la verdad que tengo que notificar, hacer 20 oficios, notificar y por favor no sé si quizás me da permiso para no poder ir. Entonces, si el fiscal dice, ah, bueno, ya, no te preocupes, conociendo que tienes todo eso, esa es otra cosa. Pero no te puedes resistir pues a lo que finalmente el fiscal te dice, ¿no? Y hoy en día todo eso pues se ve enmarcado muchas veces en temas de manejo del despacho fiscal, ¿cierto? El manejo del despacho fiscal que tiene que ser vital, tiene que ser importante, hay que manejar adecuadamente el despacho fiscal sin lugar a dudas. Hoy en día se habla por ende sobre temas de corporación, los temas de los corporativos. Y los corporativos lo que hacen es tratar de hacer frente a cuestiones de sobrecarga laboral. A través de los trabajos de la fiscalía corporativas, podemos decir que vamos a cumplir pues aquella premisa que señala todos para uno, uno para todos, porque el objetivo es de que se haga frente a temas reiteradamente de cuestiones de sobrecarga procesal, ¿cierto? Las corporaciones que hoy en día se hablan. Ahora, bueno, estas son, adelantándonos un poco a las carpetas fiscales que hemos señalado, porque en las cuestiones que hemos estado mencionando es que cada carpeta fiscal tiene que estar en etapa de investigación preparatoria, en etapa intermedia o en la etapa de juicio oral. En cada una de estas encontramos lo que son las carpetas fiscales, ¿no? No es solamente una, sino tenemos que encontrar rápido. Y ahora, miren, no nos olvidemos del sistema de gestión fiscal, porque así como tenemos carpetas en físico, tienen que existir carpetas en el sistema de gestión fiscal de todas maneras, ¿no? Bueno, nuestra carpeta fiscal, lo hemos señalado, solamente para cuestiones de conocimiento general, hay un reglamento que particularmente considero que está bien, pero por temas, bueno, el reglamento del año 2006 a la fecha, por ahí no estaría de mal hacer algunas modificaciones o aclaraciones quizás en algunos contenidos de lo que viene a ser esta carpeta fiscal, ¿no? Esta será a través de la resolución número 748-2006 MPFN del 21 de junio del 2006, que nos habla, reitero nuevamente, de la Comisión de Reglamentos y Directivas, en este caso en particular, sobre lo que viene a ser la carpeta fiscal, ¿no? Acá en el artículo 4 se habla básicamente del contenido que tiene que tener la carpeta fiscal, lo que contiene, ¿no? La denuncia, el informe policial, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es vital que tengamos en cuenta, ¿no? El componente de la carpeta fiscal, que es responsable de conformidad con el artículo 7, es el asistente de función fiscal, pero hace 5 años atrás o 7 años atrás, por ejemplo, no había muchos asistentes de función fiscal, entonces el asistente administrativo era el que asumía el cuidado o la custodia, por ejemplo, de las carpetas fiscales. Entonces también no nos olvidemos de esa labor importante del asistente administrativo, así que puedes postular para asistente administrativo, que son funciones específicas que ellos suelen tener, pero también si es que no se encuentra un asistente de función fiscal, es muy posible de que tengas que estar a cargo de la custodia de la carpeta fiscal. ¿De acuerdo? Muy bien, y el artículo 10 sobre la carpeta fiscal, pues nos señala la existencia necesariamente de un orden, una utilidad y una funcionalidad que necesariamente tienen que tener. El sistema de información fiscal, ya es el CGF, que es la carpeta electrónica, que hemos estado señalando que todos debemos ingresar ahí. No es propio esto de una labor exclusivamente del asistente de función fiscal, sino que el asistente administrativo también será el encargado de subir toda cuanta documentación sea necesaria en el sistema de gestión fiscal. ¿Y esto en base a qué? En base a que como el Ministerio Público, de conformidad al artículo 61, es el titular de la acción penal, emite disposiciones de requerimiento de conformidad con el artículo 64 y tiene el poder coercitivo con el artículo, de conformidad con el artículo 66, debe sin lugar a dudas desarrollar
un trabajo acorde. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados participantes de la clase del día de hoy. De esta manera, llegamos a la parte final de la sesión del día de hoy, en las cuales hemos estado abordando algunos perfiles y funciones elementales que tiene el asistente en función fiscal. ¿Correcto? Ahora, vamos a responder algunas preguntas que han estado realizando. Muy bien, claro. Adriana decía, no se podría entregar copia del expediente porque no es sujeto procesal. Hemos señalado que los testigos no son sujetos procesales, es más, por eso no se le da la información del contenido y solamente sus declaraciones tienen que ser de manera espontánea. Juanita nos señala si en la misma providencia indicar el motivo por el cual se ha citado a declarar. Claro, lo que pasa es que la providencia o la disposición sí se adjunta el motivo del por qué se está citando un testigo. O sea, en la disposición sí señala por qué citamos al testigo, por qué es el motivo o sobre qué va a vertir. Pero ese testimonial o el motivo solamente se pone en conocimiento de los sujetos procesales. O sea, el investigado sí sabe por qué estamos convocando un testigo y tiene todo su derecho. O sea, si el fiscal programa fecha y hora para la declaración testimonial, yo o los imputados tienen que saber, por ejemplo, por qué van a citar o por qué el Ministerio Público cita ese testigo. Entonces, ellos sí conocen, pero el testigo no. El testigo tiene que declarar de manera libre y de manera espontánea. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados participantes. De esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clases. Mi agradecimiento siempre a esta prestigiosa institución CEFOCAP, siempre a la vanguardia de las capacitaciones. Les invito a todos los que están viendo, por ejemplo, siempre visitar la página. Mi agradecimiento al equipo técnico también. Mi agradecimiento a cada uno de los participantes que han estado ahí participando de manera activa en esta sesión de clase. Mi agradecimiento eterno a cada uno de ustedes. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y acatar todas las reglas de quedarnos en casa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Participantes todos, con esto podemos dar por culminado la sesión del curso especializado del día de hoy. Tengan todos ustedes buen fin de semana.